Esto es La Neta de la Ciencia. La Entrevista. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestra nueva emisión de La Neta de la Ciencia, La Entrevista. Y pues estamos arrancando estas nuevas entrevistas con unas mujeres exitosas aquí en nuestro estado de San Luis Potosí, y ellas integran la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia, una iniciativa del COPOCIT junto con otro grupo de mujeres líderes y visionarias que inició en 2021, justamente a raíz de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, buscando que haya más mujeres y más niñas que se acerquen a este campo de la ciencia y que le perdamos el miedo. Para ello, el día de hoy le doy la bienvenida a la doctora Aletia Muñiz Ramírez. Ella es investigadora en la División de Materiales Avanzados del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Buenos días, doctora. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, y hoy queremos platicar con usted pues justamente de cómo se involucró en este ámbito de la ciencia, qué le llamó la atención. Y para empezar, doctora, si nos pudiera contar un poco de usted, qué estudió, cómo eligió esa carrera que estudió, el posgrado, cómo es que tomó la decisión de continuar sus estudios de nivel posgrado. Bueno, yo estudié la licenciatura en Ingeniería en Alimentos en la UAM Iztapalapa. Posteriormente hice la maestría en Alimentos en el Instituto Politécnico Nacional y el doctorado en Biotecnología en el CIMBESTAB Zacatenco. Pero de hecho desde niña siempre quise ser investigadora, me llamó mucho la atención y todo surgió a raíz de un día de Reyes que me regalan un microscopio. Entonces de ahí surgió el interés de convertirme en investigadora. Tuve la fortuna de saber desde niña qué quería hacer, porque muchos pues están buscando ya hasta de adultos, no saben qué carrera estudiar, pero yo desde un inicio sí supe que quería ser investigadora y todo surgió a raíz de un regalo de Reyes. Muy bien. ¿Cuáles son sus líneas de investigación? Yo me enfoco en buscar plantas medicinales que tengan algún tipo de actividad biológica. En particular nos enfocamos en buscar plantas que ayuden a reducir los problemas de diabetes. Por ejemplo, reducir la glucosa en sangre, que ayuden a la cicatrización, la cual está muy relacionada con el pie diabético, que ayuden a reducir la inflamación. Entonces, extraemos esos metabolitos de las plantas y después les buscamos un vehículo para poder ser administrados. Y en este sentido, en el laboratorio diseñamos algún biopolímero o alguna nanopartícula que sirva como vehículo de estos metabolitos y puedan llegar a ejercer un efecto benéfico a la salud. Y retomando esta parte que nos contaba, doctora, de que usted pues se inspiró desde tener ese microscopio, pero ¿cómo supo que quería enfocarse a esta parte de los alimentos? Bueno, desde un inicio me gustó mucho la parte alimenticia, pero sobre todo al ver el microscopio eran las bacterias, cómo podían dañar o beneficiar a los alimentos. Entonces ahí fue donde yo me quería iniciar en un principio en microbiología. Pero ya después, conforme vas avanzando y conociendo más, pues me incliné más hacia la ingeniería de alimentos. Y bueno, también ahí, sin soltar, también sigo con los microorganismos, ¿no? Porque también en este aspecto del pie diabético que te comentaba, pues también sigo con esa rama. Nunca he soltado a los microorganismos desde un inicio. Muy bien. Y si usted pudiera visualizar todo este desempeño, su carrera, doctora, ¿pudiera identificar algún momento que marcó ese momento clave de su carrera profesional? Fíjate que cada que doy clase marca algo, porque todos los grupos son muy diferentes, pero el hecho de estar exponiendo un tema y ver la cara de los estudiantes, cómo se asombran o se sorprenden de, ¿en verdad pasa esto? No me había dado cuenta que podía pasar esto,
o lo puedo ver en mi casa, porque les doy ejemplos muy prácticos. Uh-huh. Entonces eso es lo que está pasando, el ver la cara de asombro de ver que sí están aprendiendo y que les está gustando el tema. Eso marca la pauta mucho como para seguir inspirando e invitando a más jóvenes a que se involucren en la ciencia y no le tengan miedo. Uh-huh. ¿Podríamos decir que esa es la parte que más le gusta de su carrera profesional? Lo que más me gusta es eso, inspirar a que más jóvenes se involucren, porque doy clases en licenciatura, pero también a nivel posgrado. Uh-huh. Pero en licenciatura es donde, pues no sé, de un grupo de 20, si logras inspirar a 1 o 2 que siga la carrera en ciencia, yo con eso me doy por bien servida. Muy bien, claro, esa es una de las partes fundamentales de la labor por la que voluntariamente usted se suma también a la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia, para inspirar a que haya más mujeres y más niñas en estas actividades de ciencia. Doctora, sin embargo, también, pues bueno, como mujer, usted ha enfrentado algunos retos en su carrera profesional. ¿Cuáles podrían ser esos principales retos? Pues fíjate que al principio era, ¿cómo es que vas a estudiar ingeniería? Uh-huh. Aunque es de alimentos y sí hay mujeres que se inscriben a esa carrera, no es como física o matemáticas, sí había mujeres, pero de un inicio es ingeniería, ¿segura? Si es para niñas, no va a haber puros niños ahí. Entonces de ahí dices, como que sí me dio miedo, uh-huh. Pero dices, bueno, pues adelante, ese es como el primer obstáculo, ¿no? Y ya después, conforme pues vas avanzando, como que los retos van disminuyendo. La cosa es dejar el miedo y decir, esto me gusta y yo soy capaz de hacerlo, aunque sea una carrera o una área que esté estigmatizada solo para hombres. Entonces es ese quitarte el miedo y dar ese paso. Uh-huh. Y si bien usted siempre busca inspirar a nuevos jóvenes, ¿qué la inspira a usted en el día a día? A mí me inspira el conocer cosas nuevas, por eso soy investigadora, porque siempre estamos buscando por qué pasan las cosas. Como que siempre los investigadores tenemos un niño interior muy curioso. Uh-huh. Entonces no todo está escrito, siempre hay cosas nuevas por descubrir. Y entonces el hecho de tener una investigación y obtener un resultado diferente, dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y siempre ser curioso es lo que me inspira o me motiva a seguir en este camino de investigar por qué pasan las cosas. Uh-huh. Y seguramente en ese camino de la investigación, pues no siempre se llega a los resultados que buscamos. ¿Cómo ha hecho usted para superar esos momentos de la investigación en donde quizá pues no encontrar ese resultado pueda ser desmotivante y sin embargo ha continuado? ¿Cómo ha logrado esto? Sí es desmotivante en algunos, sobre todo cuando eres estudiante, que estás en posgrados, dices, no me salió, ¿qué voy a hacer? Y sí tienes que tomar fuerza y ser resiliente, porque la ciencia también es un camino que no siempre te va a salir los resultados que tú estás buscando. Entonces tienes que aprender de qué hiciste. Por ejemplo, nosotros llevamos siempre una bitácora, entonces apuntamos siempre qué estamos haciendo, en qué paso me equivoqué, aceptar que te equivocaste en ese paso, volverlo a intentar, tal vez cambiando algunas concentraciones o algún reactivo, pero sin dejar que ese resultado negativo afecte, ¿no?, tu investigación, porque siempre va a haber algo que te va a ayudar a salir adelante en ese aspecto. No dejarte caer, eso es fundamental, sobre todo en la ciencia y en la vida. Uh-huh. Y también pues hay personas constantemente que nos inspiran o que marcan un parteaguas en nuestra vida, también por ejemplo en su caso como investigadora. ¿Qué personas influyeron positivamente en usted en este campo de la investigación? Influyó mucho mi directora de tesis de maestría, que también fue mi directora de tesis de doctorado, porque yo cuando la veía,
pues decía, ay, pues yo quiero ser como ella publica muchos artículos, cómo ha ganado convocatorias para tener sus proyectos, cómo podía tener su vida profesional y personal. Entonces, el rodearte de esas personas, cuando te estás formando, es bastante inspirador, y ella la tomó como una guía que me ha llevado así como de la mano, de decir, yo quiero eso, y sí se puede como complementar el trabajo con la parte personal. Y justamente esa es otra de las preguntas que quisiéramos hacerle, doctora. ¿Cómo ha sido el combinar la investigación con otros aspectos de su vida que, pues bueno, como mujeres no podemos dejar de lado? ¿Ha sido fácil? Es complicado porque el trabajo en ciencias sí es absorbente, pero siempre tienes que tener un espacio para tu vida personal, sobre todo para llegar con nuevos bríos al trabajo. Entonces no todo es trabajo, siempre hay que tener un espacio como para despejar tu mente y poder regresar con la mente más despejada y continuar haciendo lo que más te gusta. Pero sí es complicado porque sí tienes muchas actividades que hacer, pero no creo que sea imposible, porque te digo, muchas mujeres ya han roto esos paradigmas de no solo ser amas de casa o estar sin trabajar, sino ya las mujeres podemos hacer todo lo que queramos y tener un balance en esto. Afortunadamente ya esto se está rompiendo. Y en estos años de su experiencia, ¿usted ha visto más mujeres, por ejemplo en este caso en IPICIT? Sí, fíjate que cada año presentan como estadísticas de cuántas mujeres, cuántos hombres entraron a los posgrados, y sí se ha visto que ya se está emparejando la cosa, ¿no? Sobre todo en las áreas de matemáticas entraban como menos, ahora ya se está, te digo, emparejando la situación, y eso para mí es muy gratificante. Quiere decir que las chicas ya se están involucrando, están perdiendo el miedo a la ciencia, a quitarse ese pensamiento de que la ciencia solo puede ser para hombres, o que ciertas áreas son para hombres y no para mujeres. Y cada día que presentan las estadísticas es muy gratificante ver que cada vez hay más mujeres sumándose a querer hacer un posgrado. ¿Considera usted que hay mejores circunstancias para que las mujeres participemos cada vez más? Siento que hay mejores circunstancias y más difusión para esto, porque antes hasta la misma familia te decía, no, es que esa carrera no, mejor ve, ¿por qué no es médico? No, mejor enfermera, ¿no? Eso es. Pero ahorita como que hasta los mismos padres, los mismos familiares te dicen, no, tú puedes, hay muchas más campañas, hay pues más actividades en donde las chicas se pueden involucrar más en la ciencia. Sobre todo este programa de Mentes del COPOSIT, a mí se me hace un programa maravilloso. A mí me hubiera encantado poder platicar con una investigadora de mis miedos que tenía yo para involucrarme en la ciencia, que me dijera, sí vas a poder, no tengas miedo, tú sigue adelante, esta carrera es maravillosa. Y esto que está haciendo el COPOSIT a mí se me hace un parteaguas muy importante para que se sigan sumando más chicas a la investigación. Muy bien. Y desde su experiencia, doctora, ¿cómo percibe actualmente la participación de las mujeres en distintos campos profesionales? Pues yo creo que vamos avanzando, no al paso que nos gustaría, pero sí vamos avanzando, porque creo que, bueno, ya tenemos la primera mujer presidenta y eso es un gran parteaguas en esto. Ya las mujeres ya están tomando posiciones de más cargo, de más liderazgo. Entonces creo que vamos por buen camino, sin embargo aún nos falta muchísimo más, ¿no? Y creo que se debería empezar pues desde primaria, secundaria y preparatoria, para desde ese momento
inculcar a las chicas a que pueden seguir estudiando y no nada más quedarse, no sé, hasta secundaria o prepa. Uh-huh. Y justamente eso es lo que también queríamos platicar el día de hoy con usted, doctora. ¿Qué considera que nos falta todavía por hacer? Yo creo que nos falta pues más programas para poder acercar a las niñas a este mundo científico, sobre todo ir a más escuelas los investigadores, como más difusión, para sembrar la semilla de la inquietud, de hay otra cosa que yo puedo hacer, tal vez más puertas abiertas, que escuelas vayan, en este caso al IPICID o a las otras universidades, y vean de viva voz, lo vivan, cómo es que hacemos la ciencia, cómo es un laboratorio, qué hace un investigador. Entonces creo que sí, haciendo muchísimo más difusión, sobre todo en las localidades que están más alejadas, porque ahí es donde creo que debemos trabajar un poquito más. Okay. Y regularmente cuando nos desempeñamos en un sector, pues nos acostumbramos a tener un lenguaje más común o más técnico entre nuestros pares. Sin embargo, pues también para llevar las vocaciones y la ciencia a la población en general, hay que usar un lenguaje que todos entendamos. ¿Cómo ha sido su experiencia en esta parte en traducir ese conocimiento científico, el conocimiento técnico, en esa experiencia que sea digerible y comprensible para una niña, un niño, un adolescente? Sí, es complicado porque, como bien dices, pues ya tenemos nuestro lenguaje científico y al escribir los artículos pues tiene que ser muy formal, ¿no? Uh-huh. Y sí, al principio pues yo decía, bueno, voy a dar mi charla de difusión, pero después veía como caritas de ¿qué está diciendo? Entonces conforme vas involucrándote más, uh-huh, vas encontrando como palabras que puedan ser como más accesibles para todos. Pero fíjate que es muy bonito hacerlo, o sea, no, a mí me gusta difundir en palabras muy coloquiales, porque creo que así es como atraes más a las personas y las involucras más en este mundo. Pero no es nada fácil hacer ese cambio de vocabulario, es complicado, uh-huh, pero cuando lo logras hacer es muy satisfactorio porque ves los frutos y muchas veces te dicen, doctora, usted fue a dar una charla y mire, ya estoy aquí en el IPICID, estoy estudiando la maestría, y eso es muy, muy gratificante. Te digo, con que logremos sembrar la semilla en una o dos chicas, uh-huh, con eso ya te hace el día y te ayuda a saber que lo que estás haciendo vale la pena. Muy bien. Y para usted, doctora, en el ámbito profesional, ¿qué metas están todavía pendientes de alcanzar? En el ámbito profesional, a nivel de investigación, uh-huh, bueno, pues estamos trabajando como te decía, en vehículos de administración de estos metabolitos secundarios. Entonces lo que queremos hacer es hacer un diseño de un vehículo que tenga menos efectos secundarios a ser consumidos y con esto beneficiar a tantas personas que padecen diabetes. Entonces estamos en ese camino de buscar un vehículo que no traiga consigo efectos secundarios más bien mínimos, uh-huh, y en eso es lo que estamos enfocando ahorita nuestros esfuerzos en el laboratorio. Cuéntenos un poquito más de este proyecto, doctora. Ok, bueno, lo que hacemos es, te digo, buscar nuevos metabolitos de plantas e insertarlos en un vehículo. En este caso son nanopartículas. Las nanopartículas tienen el tamaño de el gruesor de un cabello o la mitad de ese gruesor de un cabello, entonces son muy pequeñitas y ahí en esas nanopartículas insertamos el metabolito y lo que queremos es que llegue al sitio de acción y ahí, llegando al sitio de acción, libere estos metabolitos que nosotros extraímos de plantas. Entonces, al ser tan pequeñito ese vehículo,
pues puede afectar las células. Entonces lo que queremos hacer es que tiene que ser de un tamaño adecuado, porque si es muy pequeño puede afectar a las células. Si es muy grande se puede empezar a acumular en el cuerpo y traer efectos secundarios. Entonces no es solo diseñar por diseñar, sino es saber el tamaño adecuado de ese vehículo, y obviamente antes de llevarlo a un estudio clínico pues hacemos pruebas en animales. En este caso yo estudio el pez cebra. En el pez cebra lo hacemos diabético, y ahí es donde en su agua administramos este vehículo, y ahí vemos si se ejercen efectos nocivos. Por ejemplo, si se ve letalidad, si los pececitos mueren, o en sus embriones si nacen con alguna deformación, y eso nos da pista de cómo vamos en el diseño de este vehículo. Si no vemos alguna afectación, pues ya seguimos con otras pruebas, pero de entrada es diseñar el vehículo y probar su toxicidad para ver si podemos continuar o nos detenemos y seguimos modificándolo para que tenga menos efectos secundarios. Y bueno, en eso es en donde nos estamos basando principalmente en el laboratorio. Nos comentaba que son basados en plantas. Así es. ¿Qué tipo de plantas se utilizan? Hemos utilizado muchísimas plantas. Por ejemplo, hemos trabajado el nanche, no sé si lo conozcan, es como el tejocote, pero un poco más pequeño, con sábila. Hemos trabajado con mezquite, con heno, el grisecito que se pone en los nacimientos, con ese, o el que vemos en el que está luego en los cables de luz, ese es el heno. Todos esos hemos visto que sí tienen actividades antidiabéticas. Entonces, pues esa es la intención de utilizar este tipo de plantas, entre muchas otras, para extraerle los metabolitos y que sean de beneficio para la salud. Qué interesante, e incluso le podría preguntar cómo se les ocurrió esta idea de investigación. ¿De plantas? Ajá. Bueno, las plantas medicinales se han usado desde tiempos prehispánicos. Entonces tenemos una larga lista de medicina tradicional en México. Entonces, desde nuestros antepasados siempre las han usado. Es la primera, bueno, ellos siempre usaban como primera línea de tratamiento las plantas medicinales, y hoy en día muchas comunidades alejadas primero se acercan a las plantas medicinales. Sí. Entonces tenemos una gran historia y considero que hay que rescatarla, porque muchos de estos conocimientos pues se van perdiendo. Entonces hay que rescatar esto, y por eso nosotros pues investigamos diferentes plantas medicinales, porque sabemos el potencial que tiene nuestro país en ese aspecto. Muy bien. ¿Y en qué etapa van de esta investigación? Vamos en la etapa, ya pasamos la etapa de toxicología, ya tenemos diseñado el vehículo, y ahora estamos en la etapa de probar si este vehículo con el extracto que trae adentro va a bajar los niveles de glucosa en sangre. Esa etapa estamos, en la de probar el efecto terapéutico. Ajá. ¿Y cuándo estiman, por ejemplo, tener algún avance más, digamos, cercano al resultado que esperan? Pues nosotros esperamos que fuera como en un año más o menos, y después, bueno, seguir haciendo pruebas, porque hacer este tipo de nanomedicamentos sí es complicado y es una tarea larga. Porque se necesitan muchas pruebas previas antes de escalarlo a humanos. Entonces este es un primer paso. Ahí en el laboratorio nos enfocamos al paso preclínico, que es en el uso de animales, y son muchas pruebas que hay que hacer. Entonces ahorita vamos paso a paso, primero viendo si baja los niveles de glucosa. Si es así, es investigar el mecanismo del por qué los baja, y ahí te llevas otro tiempo investigando dónde está afectando el metabolito, por qué bajó los niveles de glucosa, qué tipo de células son las que está
afectando o ayudando, etcétera. Entonces, sí es sí es muy interesante, pero sí vamos como paso a paso. Muy bien, doctora, finalmente, pues antes de despedirnos, ¿qué mensaje le gustaría dejar a las mujeres, las adolescentes que nos escuchan el día de hoy? Pues yo les quisiera decir que no tengan miedo de estudiar la carrera que ellas quieran, que continúen estudiando, porque estudiar te abre la mente a nuevas posibilidades, y también las invitaría a cursar una carrera en ciencia, porque siendo científico nunca dejas de sorprenderte y es una carrera muy gratificante, y que se animen, que no tengan miedo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora, y seguramente próximamente volveremos a platicar. Muchas gracias por la invitación. Gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. Esto fue La Neta de la Ciencia. La Entrevista. Nos escuchamos en la próxima.